versículo 1 al 5. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no lo creeréis. El profeta Habacuc le toca ministrar probablemente en el siglo VI. Es muy difícil ubicar el tiempo en el que el profeta habló. Ya para este tiempo la nación de Israel se había quebrado en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Las 10 tribus norteñas ya habían sido llevadas a la cautividad y Judá todavía estaba en la cuerda floja. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que a pesar de que Dios envió constantemente a profetas a hablar para llamar al pueblo, a Judá, al reino del sur, al arrepentimiento, no se arrepintieron. Y finalmente ustedes pueden ver, tanto en los libros de los reyes como en los profetas del exilio, como en Daniel, que Judá junto con su hermana Israel fueron llevados a la deportación en diferentes tiempos, pero por la misma causa, por la misma razón. A pesar de las constantes advertencias del Señor de llamarlos al arrepentimiento, no se arrepintieron. Ustedes pueden leer Habacuc y les recomiendo que lean Habacuc a la par de libros como Levítico y Deuteronomio, porque solamente ahí usted le va a encontrar sentido a las cosas que habla el profeta Habacuc. En el texto hebreo no dice la profecía, sino dice carga que vio el profeta Habacuc, porque lo que Habacuc había visto en visión, lo que Dios le había revelado a Habacuc, seguramente que era muy pesado. Habacuc se está quejando por las circunstancias, se está quejando por la situación. No se ubica exactamente el tiempo, pero podemos conocer las circunstancias. ¿Cuál es la queja de Habacuc? Habacuc se queja delante de Dios con dos preguntas que le hace a Dios y que Dios responde al profeta. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? La primera queja: yo pido y tú no escuchas. La segunda queja: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Yo estoy pidiéndote, suplicando que castigues la impiedad del pueblo, pero no solamente tú no respondes, sino que me obligas, es decir, al no responder, al no traer juicio sobre los impíos, la maldad está creciendo en mi país y estoy viendo la iniquidad, estoy viendo la maldad, la injusticia crecer y desarrollarse sin que nadie, y la queja mayor de Habacuc es sin que tú, oh Dios, hagas algo. Ahora, usted tiene aquí la perspectiva de un hombre que está preocupado por la situación. Lo que a Habacuc le preocupa no es tanto el mal físico, sino el mal moral. Los cristianos hemos dividido el mal en 3 tipos de males: el mal físico, el mal ético, moral y el mal eterno. El mal físico es aquel mal que es causado por virus, por lluvias, por inundaciones, por explosiones, erupciones de volcanes, por sequías. A eso le llamamos mal físico. Pero lo que le preocupa a Habacuc, lo que realmente lo tiene angustiado, no es el mal físico, sino el mal moral. El mal moral es toda clase de mal provocada por el hombre, por la impiedad, por la injusticia. Y una de las cosas, hermanos, trayendo a la actualidad este mensaje, una de las cosas que he visto es que la iglesia actualmente parece estar más preocupada por el mal físico que por el mal moral. La iglesia y los pastores se han preocupado porque la gente no se enferme, pero no hay nadie que hable en contra del mal moral, del mal
que hemos visto que los gobernantes, sustentados en la idea del bienestar de los pueblos a los que gobiernan, hacen decretos absurdos, tontos. Pero eso parece no preocuparle a las iglesias. Ellos están cómodos con ese tipo de situaciones. La mayor preocupación de los pastores y de las iglesias en la actualidad es el mal físico. Pero no hay voces que se levanten en contra de las injusticias, en contra de la maldad, en contra de la impiedad. Las iglesias están completamente tranquilas y respaldando cada decisión torpe que se está tomando sobre la base del bienestar de los gobernados. Lo que a Habacuc le está preocupando no es el mal físico. A él no le preocupa que venga una lluvia y destruya a una comunidad, que haya un virus y destruya o que mate a un número de personas. A él le está preocupando que el mal moral no sea castigado, no sea detenido, no sea reprendido, que las personas que son agentes morales y que están actuando con maldad, que están cometiendo injusticias, que están haciendo iniquidad, no sean reprendidas por Dios. Eso es lo que realmente le está preocupando a Habacuc. Y no es otra su preocupación. Ahora, note usted la distancia entre el pensamiento de un hombre que conoce a Dios y el pensamiento de la iglesia en la actualidad, que en la mayoría de sus versiones, ya sean pentecostales, carismáticos o incluso los intelectuales, sobre todo en las denominaciones bautistas, que se han dado mucho al intelectualismo, en cada una de sus vertientes no vemos ningún reproche al mal ético-moral. Ningún reproche. Todo el discurso ha girado alrededor del mal físico. Y eso es lo que más me preocupa. Porque si ellos creen en el mismo Dios soberano que nosotros creemos, ¿por qué entonces no hace lo que el pueblo ha hecho cuando el mal físico viene? ¿Ha leído usted el libro de Job? En esta semana lo leía, y sobre todo cuando Dios comienza a reprocharle a Job, el Señor le dice a Job: párate delante de mí como un hombre, yo te preguntaré, dice el Señor, y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra?, le dice el Señor a Job. Y continúa con su argumento el Señor, y en un momento le dice: ¿sabes tú cómo despliego el ejército del granizo para castigar a los impíos? ¿Saben los decretos que han sido ordenados desde la eternidad para cortar de la tierra a los malvados? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Job? ¿No te das cuenta que toda la naturaleza me sirve a mí y que cuando yo suelto el granizo, hago caer la lluvia o hago caer los rayos es para quitar a los impíos de medio de mi tierra? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Job? Entiende, yo soy soberano. Si quieres respuestas, ven a mí. Si quieres respuestas, ven a mí. Habacuc lo sabe. Y Habacuc se pregunta por qué, si Dios es soberano y detesta al impío, ¿por qué el impío está actuando como si Dios no existiera? Lo que le preocupa a Habacuc no es el mal físico, es el mal ético, el mal moral. Y esa es la preocupación que el pueblo de Dios y que la iglesia en la actualidad debería tener. Nuestra mayor preocupación no es si me enfermo o no del virus, sino cómo este virus ha sido la base para que muchos gobiernos y muchas personas respalden sus actitudes injustas e impías, y la iglesia parece que no es consciente de eso. Esta es la verdadera preocupación de Habacuc. Cómo los hombres se respaldan en su impiedad y pareciera que Dios no está haciendo nada. Así que Habacuc va delante de Dios con esa inquietud, con esa preocupación, con esa agonía, con esa angustia, y él pregunta: ¿hasta cuándo, oh Señor? Y ahora observe usted, porque Habacuc está utilizando el nombre de Dios, del Dios del pacto. Cuando Dios se le apareció a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto, Moisés le hace esta pregunta: ¿y cómo te conocerán? Y el Señor le dice: dirás mi nombre. ¿Y cuál es tu nombre, Señor? Yo soy el que soy, yo soy Yahvé, el Dios del pacto. Y Habacuc conoce a Dios y por eso se presenta delante de él y le dice: oh Yahvé, tú eres el Dios del pacto. Lea Deuteronomio. Y usted verá cómo ahí en Deuteronomio Dios se compromete
a que haría próspera a la nación de Israel si ellos guardaban el pacto, mas los destruiría si ellos quebrantaban el pacto. Y entonces Habacuc se pregunta, ellos han quebrado tu pacto, ellos han roto tus mandamientos, ellos no tienen en cuenta tu ley y tú no has actuado como dijiste que actuarías. ¿Hasta cuándo vas a hacerlo? Eso es fidelidad. Eso es conocer la palabra de Dios. Habacuc no solamente trae un resentimiento hacia Dios porque espera que Dios actúe de una manera que no ha dicho que va a actuar. Habacuc viene delante de Dios porque sabe que Dios es el Dios del pacto y Él siempre actuará sobre la base del pacto que hizo anteriormente a los padres. Si usted lee con atención el libro del profeta Habacuc y luego lo compara con Deuteronomio, usted se va a dar cuenta que cada una de las cosas que el Señor dice que va a hacer en aquel lugar, en Judá, está basado sobre lo que Dios ya había advertido en el libro del pacto, que Dios había hablado a Moisés. Mas si tú no te arrepientes, dijo el Señor a la nación de Israel, yo saldré en contra de ti y traeré pestilencia y traeré fiebre y levantaré a las naciones en contra de ti y secaré cerraré el cielo y tus campos serán secos. Dios promete actuar en contra del pueblo si quebrantaba el pacto. Pero lo que tenemos aquí pareciera ser contrario a lo que Dios había prometido. Había maldad y el pueblo parecía prosperar. Salmo número 73, Asaf se hace la misma pregunta. Dios, ¿por qué los impíos prosperan? Ahora, a Asaf no le preocupaban los impíos de Asiria o de otras naciones, los impíos de Israel. ¿Por qué ellos están prosperando y yo que me he esforzado en obedecerte parece que voy de mal en peor? Decía Asaf. Le recomiendo el Salmo 73. Y Asaf llega el momento en el que él dice, hasta que entrando en la presencia de Dios, me di cuenta cuál sería el fin de todos ellos. Solo en la presencia de Dios podemos saber qué es lo que está pasando y hacia dónde nos conducimos. Fuera de la presencia de Dios nunca sabremos hacia dónde nos dirigimos. Ahora, ¿se da cuenta de la importancia de la reunión congregacional? Cuando ustedes y yo venimos a la congregación, venimos como el pueblo que entra a la presencia de Dios para conocer la voluntad de Dios y para saber cómo vamos a vivir. El mal moral siempre ha significado un problema para todas las mentes. Los ateos piensan que el mal moral es la evidencia irrefutable de que Dios no existe. De hecho, ya en los griegos se habían planteado este problema. En el año 300 antes de Cristo, Epicúreo había planteado el problema de la siguiente manera: o bien los dioses pueden quitar el mal del mundo y no quieren, o estando dispuestos a ello no pueden, o bien ni quieren ni pueden, o en último término, tienen capacidad para ello y están dispuestos. Si tienen voluntad de eliminar el mal y no pueden, entonces no son omnipotentes. Si pueden pero no quieren, entonces no son benevolentes. Si ni quieren ni pueden, entonces no son ni omnipotentes ni benevolentes. Por último, si a la vez tienen capacidad para ello y están dispuestos a aniquilar el mal, porque el mal existe. Así que para los ateos, la prueba irrefutable de que Dios no existe es que el mal existe. Si existe el mal, entonces Dios no existe. Porque si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Ahora, observe, Habacuc no está luchando con su fe en el sentido de decir, Dios, ¿existes o no existes? Él no está luchando con eso. Él da por sentado que Dios es real, que Él existe. ¿Con qué está luchando? Él está luchando con entender por qué, si Dios es fiel a su pacto, por qué existe el mal. Es con lo que está luchando. Nosotros, hermanos, no luchamos con
pregunta de si Dios existe o no existe. Dios existe, y si existes, ¿por qué existe el coronavirus? No estamos luchando con eso. El coronavirus existe porque Dios existe. Si Dios no existiera, usted y yo tampoco existiríamos, y el coronavirus mucho menos. Nosotros no luchamos con ese problema. Nosotros luchamos con otros problemas, con problemas que son fundamentales, que son importantes, que son esenciales. El mal ético, moral. Eso es lo que realmente debería preocuparnos a nosotros. Deje que el Señor soberano conduzca el coronavirus como un ejército en contra de todos aquellos que Él quiere. Porque eso es este virus para el Señor, un ejército que sale para cumplir con su voluntad. Pero hay algo que se nos ha encargado a nosotros como iglesia, y es el mal moral. ¿Cómo vamos a enfrentarlo? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo? Es la pregunta, es el reclamo de Habacuc. Una persona que fue testigo del holocausto provocado por Hitler, escribió esas palabras que demostraban su frustración respecto a su fe y el abandono de su creencia en Dios. Esa persona escribió lo siguiente: nunca olvidaré aquella noche, la primera noche en el campamento que convirtió mi vida en una larga noche, 7 veces maldita y 7 veces sellada. Nunca olvidaré aquel humo, nunca olvidaré las caras de los niños cuyos cuerpos vi convertidos en volutas de humo tras un silencioso cielo azul. Nunca olvidaré esas llamas que consumieron mi fe para siempre. Mientras yo leía estas palabras, pensaba, si en medio de esta situación alguno de mis hijos muriera por el coronavirus, ¿qué es lo que haría yo? Ahora, quiero hacer esta pregunta a usted. Si usted viera que uno de sus hijos, sobre todo si son pequeños, se enferma de esta enfermedad y termina muriendo, ¿qué es lo que haría usted? ¿Terminaría ahí su fe? ¿Acabaría su fe ahí? ¿Se destruiría su fe? Para algunas personas sí. Por eso protegen su vida como si fuera lo único que tuvieran. Porque si llegaran a perder a un familiar, muchas personas lo expresan de esa manera: yo no sé qué haría. Me muero junto con mi hijo. Habacuc está, hermanos, en un punto donde su fe no se está quebrando, donde la verdadera fe pide respuestas. Esto nos obliga a reconsiderar todas las cosas que nosotros damos por sentadas. Esto nos enseña que el verdadero cristianismo es una experiencia de preguntas, de acercarnos a Dios, de investigar, de indagar, de tocar la puerta, de orar, de clamar, de estudiar, de buscar respuestas en Dios a nuestra frágil humanidad y a las dudas que nos asaltan día tras día. Nos obliga a buscar en Dios respuestas. Habacuc no está pensando: mi fe se ha terminado, yo esperaba que tú hicieras algo. Más bien él pregunta: ¿hasta cuándo? Estoy cansado de pedir, pero seguiré pidiendo. ¿Hasta cuándo? Estoy frustrado, estoy fastidiado, pero entiendo que tú eres el único que puede dar respuesta. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta de una persona que verdaderamente cree, de un verdadero creyente. ¿Hasta cuándo? No es la pregunta, no es la expresión de un incrédulo, no es la expresión de ese cristianismo actual simplista, sencillo, que dice: lo que quiera Dios que sea, va a ser y ya.
No hay esfuerzo, no hay súplica, no hay búsqueda, no hay un deseo por entender lo que está pasando. Nada de eso. Se vive a la ligera, por eso es que con tanta facilidad muchos cristianos se han movido, incluso personas que son respetables en sus ministerios. Escuchaba una declaración de John MacArthur que decía que pese a que el Estado está permitiendo que se abran las iglesias, él no va a abrir. Y uno pregunta, ¿qué pasa con este tipo de personas? Con estos genios de la fe. ¿Qué pasa con ellos? Ahí está su fe. ¿Qué es lo que sucede con esta gente? Son ellos y ¿sabe qué es lo que a veces me enoja? Que ellos se han levantado como padres de la iglesia. Uno de ellos decía, si tu pastor te dice que debes asistir a la iglesia, aunque el gobierno lo prohíba, debes de razonar con él. ¿Quién le ha dado a este hombre autoridad sobre otras iglesias? ¿Quién? ¿Quién dice que tiene autoridad sobre todas las iglesias? El propio Pablo, siendo verdadero apóstol, dijo, yo, aún siendo apóstol, no reclamo ningún derecho sobre las demás iglesias. Y ahora estos hombres piensan que Dios les ha dado autoridad sobre todas y cada una de las iglesias. No me extraña que ambos, estos dos hombres, uno de Latinoamérica y otro de Estados Unidos, al venir a México puedan decir, pensábamos que en México no había cristianismo. Tan orgullosos son que piensan que si Dios no, que si ellos no hacen algo, Dios no puede hacer su obra a través de nombres anónimos, de gente que no está en la televisión, pero que está cumpliendo con el llamado del Señor. Habacuc está luchando con verdaderas interrogantes. Él está realmente preocupado por lo que está pasando y va al único que puede darle respuesta. Ahora, observe lo que está pasando, porque aquí tenemos a un hombre que realmente está luchando con su fe. Si usted nunca ha luchado con su fe, probablemente es que nunca ha tenido verdadera fe. Si usted nunca se ha cuestionado, si usted nunca ha ido a la Biblia, si usted nunca ha tocado, si usted nunca ha pedido respuestas, si usted nunca ha hurgado, usted nunca se ha introducido, sumergido en las Escrituras, es probable que usted nunca ha desarrollado o ha recibido una verdadera fe. La verdadera fe pregunta, cuestiona, lucha por entender, incluso antes de abandonar o de aceptar. Y Habacuc está en esta posición, al lado de la historia de hombres que han luchado por entender la palabra de Dios, que realmente han hecho un esfuerzo por entender esta palabra que nos ha sido dada y que demanda de nosotros este esfuerzo por entender a Dios a través de lo que Él ha revelado. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. La gente que había sido determinada para guiar a la nación, los reyes, los sacerdotes, los maestros de la ley, habían pervertido tanto la ley que ahora la maldad se imponía como justicia, la falsedad como verdad. Y Habacuc estaba harto de esa situación. No podía soportar más esa situación. Ahora observe lo que dice el versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare, no lo creeréis. Quiero que piensen esto. Dios nos está enseñando a ver la historia como realmente debemos verla, como la forma en que Dios revela su actuar, su mano. Nosotros estamos acostumbrados a ver la historia en términos políticos, en términos humanos. Estamos así por causa de nuestros gobiernos, por causa de tal o cual partido. Así vemos la historia, por las intervenciones meramente humanas. Pero Habacuc está siendo obligado a ver la historia a la luz del actuar de Dios,
¿Quieres entender lo que va a suceder? Habacuc, tienes que entender que pese a lo que el hombre esté haciendo y pese a cómo se esté comportando, sigo siendo Dios y sigo siendo soberano. Y creo que hoy más que nunca debemos creerlo. Pese a las decisiones que estén tomando nuestros gobiernos, Dios sigue siendo Dios y Él sigue siendo soberano. Lo que hoy usted puede ver, tiene que entenderlo a la luz del actuar de Dios. El Señor le dice, mira entre las naciones. Algunos historiadores dicen que para este tiempo los babilonios comenzaban a ser una potencia, pero nadie se imaginaba que llegaría a ser la potencia que arrasaría con muchos reinos, incluido Judá. Así que Dios le dice a Habacuc, mira entre las naciones, ve. ¿Qué es lo que estás viendo? Entre las naciones ves esos pleitos, esos poderes políticos. Yo voy a usar a esas naciones para traer juicio sobre esta nación que se ha olvidado de mi ley. ¿Cómo entendemos la historia? Como el actuar de Dios en medio de su pueblo. Quiero que entienda usted esto. Lo que sucede en las naciones siempre será el resultado de lo que Dios está haciendo en la iglesia. Lo que Dios hace en la iglesia siempre se verá reflejado en las naciones. Por eso es que hombres como Cipriano de Cartago se atrevieron a decir, fuera de la iglesia no hay salvación. Porque Dios actúa siempre por medio de su iglesia. A través de la iglesia, a favor del mundo o en contra del mundo, siempre la iglesia será el medio que Dios utilice para actuar. Ahora observe el versículo 5, mira bien entre las naciones y vean y asómbrense porque hay una obra en sus días que aun cuando se las contaren, no lo van a creer. Si a ustedes les dijeran, Dios le está diciendo al profeta Habacuc, si a ustedes les dijeran que Babilonia va a arrasar con ustedes y que los va a destruir, ustedes van a decir, no es cierto. ¿Quién es Babilonia? Si los imperios son otros, ¿cómo Babilonia va a hacer eso con nosotros? Bien, Dios usa lo menos esperado para cumplir sus planes y para cumplir sus propósitos. Dios usa todo lo que Él ha creado para cumplir su voluntad. Debemos partir de este gran principio, hermanos. Dios es soberano. Y si Dios es soberano, nosotros debemos tener la confianza de acercarnos a Él, interrogar, preguntar, hablar. Ayúdanos, Señor, a entender esta situación. Nuestra vida no depende de decretos, de lo que un presidente o un gobernador diga. Nosotros no estamos limitados por los decretos, pero ayúdanos a entender cómo movernos, cómo actuar, qué hacer, de qué forma vivir. ¿Cómo es que vamos a hacer el medio para que castigues a los impíos, pero para que salves a los que has llamado a la herencia eterna? ¿Cómo? ¿Se da cuenta de que como iglesia tenemos una gran responsabilidad? Ahora entienda esto. Nosotros estamos en el nuevo pacto. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Estas maldiciones que iban a caer sobre Judá ya no pueden caer sobre nosotros, porque todas las maldiciones del antiguo pacto fueron puestas en Jesús. Pero lo que hizo Habacuc, nosotros lo tenemos que hacer. ¿Recuerda usted cuando en el libro de Apocalipsis el ángel se para delante de Juan y el apóstol Juan se inclina delante del ángel? ¿Lo recuerdan? ¿Qué es lo que le dice el ángel? Levántate. ¿Por qué? Apocalipsis capítulo
¿Tienen el capítulo? ¿No? Bueno, permítame. Capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo que el ángel le está diciendo a Juan, es lo siguiente: no me adores a mí. Yo tan solo, observe las palabras, soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Lo que el ángel le está diciendo es, ahora, a partir del nuevo pacto, toda la iglesia tiene el espíritu de la profecía. Hermanos, recuerden, profecía no es vaticinar, no es, el Señor dice que te va a dar un coche este año. El Señor dice que, no, es conocer exactamente, conocer la voluntad de Dios para el tiempo específico. Eso era lo que hacía el profeta. En el antiguo pacto, solamente un grupo selecto tenía la cualidad de hablar. Ahora recuerde, la esencia de la profecía no es vaticinar el futuro, sino explicar el pacto. Esa es la esencia de la profecía. ¿Qué significa que nosotros tengamos el espíritu de la profecía? No significa que vamos a hacer vaticinios. Significa que podemos explicar lo que está pasando a la luz del pacto que nos ha sido revelado. Por eso es que el ángel le dice, no me adores. No te estoy revelando nada que tú no puedas saber o que Dios no te haya entregado, porque el espíritu, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios. En otras palabras, Dios les ha dado a ustedes, su pueblo, a conocer toda su voluntad. No me adores, yo no te estoy trayendo ninguna revelación. Dios les ha concedido a todos ustedes conocer su voluntad. Por eso es que nosotros, en el nuevo pacto, todos nosotros somos un reino de reyes, sacerdotes y profetas. No andamos vaticinando el futuro, hermanos. No andamos diciendo, seguro, hermanos, en el 2020 nos vamos. Entendemos la voluntad de Dios. Eso es la profecía. Compárelo con Habacuc. Para ese tiempo solamente Habacuc y otros profetas que fueron contemporáneos conocían lo que iba a pasar. Todo el pueblo estaba a oscuras. Ahora todos nosotros podemos tener entendimiento de cuál es la voluntad de Dios ahora y no estar a oscuras. ¿Qué tenemos que hacer? Cumplamos nuestro ministerio profético, llamemos al arrepentimiento, llamemos a la salvación, seamos sacerdotes del Señor, intercedamos por los incrédulos, oremos por ellos, sabiendo que el Señor ha de dar salvación a todos los que creen. Hermanos, le voy a pedir por favor que lean el libro de Habacuc, porque este libro nos va a enseñar mucho acerca de lo que tenemos que hacer hoy. Estas profecías que habló Habacuc fueron para su tiempo, pero hoy aprendemos una cosa: Habacuc tiene toda la confianza de acercarse a Dios porque sabe que Dios es soberano. Segundo, Habacuc entiende la historia de esta forma. La historia es la revelación de la obra de Dios a través de su pueblo a las naciones. Y así nosotros tenemos que entender la historia. La historia no se trata de quién encuentre primero la vacuna o de qué país haya tenido el mejor sistema de salud. La historia se trata de lo que Dios va a hacer en nuestro tiempo a través de nosotros, la iglesia, salvando y trayendo juicio. De eso se trata la historia y tenemos que aprenderla a ver de esa forma.